Comenzamos este nuevo video tutorial viendo cómo instalar backup en Migrate. Se trata de un módulo de gran importancia en cualquier sitio productivo, ya que nos permite configurar los backups de la base de datos. Pero en este caso nosotros vamos a utilizarlo con otra finalidad. Vamos a usarlo junto con Backup and Migrate Installation Profile. Esto no es un módulo, es un perfil de instalación. Va a permitir que podamos acompañar al video tutorial el primer proyecto de Scholar 2.0 y que lo puedas instalar con todo el contenido simplemente utilizando este perfil. Lo explicaremos en su momento. Así que instalamos la última versión de Backup and Migrate del módulo y descargamos también, desde aquí podemos acceder a las últimas publicaciones. Recuerda que esto no es un módulo. Ahora explicaremos dónde hay que ponerlo. Y descargamos la que está aquí para la versión 6. El módulo Backup Migrate lo colocamos dentro de Sites All Modules, como siempre. Y Backup and Migrate Installation Profile tenemos que colocarlo dentro de la carpeta Profiles, donde se encuentra siempre Default. Colocamos también Backup and Migrate y Profile. Al final de este video tutorial veremos cómo utilizarlo para instalar una versión completa de Scholar 2.0 con lo que llevamos hecho hasta ahora. Continuamos con la construcción de Scholar 2.0 y vamos ahora a instalar el módulo Keith para la creación de tests. Llevamos a cabo la instalación como se hace con todos los módulos. Vamos a descargar la última versión, bien la estable, o también podemos probar con las de desarrollo, ya que de momento estamos aún en un sitio de pruebas. Y para poder utilizar el módulo Keith tenemos que tener también instalado el módulo AutoLoad. Así que también descárgate este módulo. Una vez descargados y descomprimidos dentro de nuestro directorio, aquí tenemos AutoLoad y aquí tenemos los de Keith. Este módulo llamado Ajax Keith de momento es poco estable, así que mejor no usarlo. El de Keith Statistics nos permite crear estadísticas de los tests y las pruebas, que puede estar bien, pero tendríamos que instalar Chart. De momento vamos a dejarlo. Nos centramos en el core, en Keith y en Keith Questions, y en los distintos tipos de test que podemos crear vamos a marcarlos todos: verdadero falso, respuesta corta, escala, test de multielección, test de dirección, test que tiene que concordar, en el que tienen que concordar los distintos elementos, y los de respuesta larga. Son las distintas opciones, como vemos, muy variadas, que permite de momento el uso de este módulo. Así que con esto activado guardamos la configuración. Podemos también ir a la página de la que ya hablamos a descargar la versión más completa de traducción al castellano que haya ya de Keith, o bien podemos dejar el tema de las traducciones de los módulos hasta que tengamos más avanzado el proyecto. En administración aparece ahora, como vemos, un nuevo menú, Keith Management, y aquí tendremos los informes sobre los tests que se vayan cubriendo, pero también tenemos el enlace para la configuración de los tests. En el primero, en la configuración de las preguntas, nos permite de algunos de los tipos de test poder determinar unos valores por defecto. Esto se puede cambiar también cuando se cree cualquier test, así que de momento podemos dejar sin problemas los valores que vienen por defecto.
En la configuración del quiz, que puede estar formado por muchas preguntas, en la configuración nos da un gran número de opciones. Esta primera de autorrevisión ya indica aquí que es muy importante que esté marcada, porque es la que va a permitir que si tenemos creado un test y llevamos a cabo cambios en él, autorrevise los posibles test que se hayan hecho con la versión anterior y estén respondidos, porque si cambiamos el número de preguntas, las respuestas, puede ser que esas anteriores den errores, así que por esto debe estar marcado. Y después, pues de nuevo aquí el número de días antes de que se cierre un test, esto también se puede después cambiar, permitir que el creador determine si se puede o no pasar cuando se falla en una de las preguntas o tiene que repetir hasta que la acierte. Esto también se puede determinar, por defecto se permite aquí que se haga. El número máximo de opciones de resultado también se puede cambiar. Si hay que eliminar los keys que no estén completos, y el tamaño del máximo que pueden tener los títulos. Esto de nuevo es cosa de ir mirando la configuración. Normalmente que se puede dejar sin problema la que venga predeterminada. Aquí, como vemos, nos indica que se puede integrar junto con otros módulos como vistas, CCK, User Points o jQuery Countdown. Con User Points puede utilizarse un sistema de puntuación para que los usuarios reciban puntos por los test que vayan haciendo y según el resultado. Puede ser útil en el caso de uso escolar, pues habría que verlo, podría usarse también. Y el jQuery Countdown, que permite crear un contador para que haya un tiempo máximo de respuesta. En este caso habría que instalar los módulos para poder utilizarlo desde luego. Aquí en el look and feel podemos indicar el nombre que va a aparecer en el quiz, que es el conjunto de las preguntas. Vamos a llamarle por ejemplo test, que es un nombre que se suele utilizar más en castellano, pero se puede poner cualquier nombre que se quiera ahí. Y de nuevo el tema de los emails, importante, pero que como hicimos en los otros casos, de momento lo dejamos. Aquí, como vemos, ya vienen una serie de mensajes por defecto que se pueden cambiar. Recuerda siempre guardar cuando lleves a cabo cambios, y en la configuración del formulario también hay importantes opciones. Aquí tenemos que indicar si permitimos que se salten preguntas sin contestar y que se pueda volver hacia atrás en la navegación a preguntas que ya han sido contestadas o que se han salvado. Aquí sí hay que estar repitiendo hasta que se acierte. Esto recuerda también de nuevo que cuando se cree un test en concreto se puede modificar, pero aquí esto es lo predeterminado. Aquí sí se van a presentar de modo aleatorio las preguntas cada vez que se presenta un test. Aquí, tal como está por defecto, no es aleatorio, por lo tanto siempre aparecen en el mismo orden. Podemos hacer cambiar bien el orden o que se cambien también las preguntas dentro de cada cuestionario. Aquí indicamos cómo va a ser el feedback o la contestación que le vamos a dar dependiendo de la pregunta, si se hace al final del test, si se hace después de cada pregunta o si no se hace. Aquí también, como vemos, está marcado que se muestre la solución cuando aparezca el feedback. Aquí el número de veces que se permite llevar a cabo un test, aquí como vemos aparece ilimitado, pero de nuevo cuando creemos uno podemos modificarlo, así que podemos dejarlo así. Si hay que presentar o no el número de veces que se ha intentado cubrir el test, y aquí cuáles son los resultados que hay que almacenar, si los mejores, los más nuevos o todos los intentos. Opciones de disponibilidad, si está aquí marcado, va a estar disponible siempre, no tiene una fecha de apertura y cierre. Y en las opciones de pass-fail era lo que veíamos antes, que se puede cambiar. Predeterminado está que tiene que acertar por lo menos el 75% para considerarse que el test ha sido superado. Se puede cambiar el valor que aquí aparece. Y aquí, como vemos, se puede indicar una información para que aparezca si se pasa el test, y aquí un texto para que aparezca si no se pasa. Y en el otro menú, el de Key Reports and Scoring, es donde vamos a tener los resultados de los test que se vayan cubriendo. De momento no tenemos aún ninguno creado, por lo tanto menos puede haber respuestas. Aquí sería para que pudiéramos puntuar manualmente las respuestas de tipo largo, en las cuales no se hace de modo automático, sino que esas respuestas largas tiene que puntuarlas el profesor.
Con esto ya estamos preparados para crear nuestros tests, pero tenemos que recordar que este módulo forma parte de este proyecto escolar 2.0. Por tanto, tenemos que hacer que funcione de modo conjunto con las clases a través de Organic Groups y con los libros de calificaciones con el módulo Gradebooks. Así que para empezar, para que los resultados de los tests para cada uno de los alumnos aparezcan dentro de su libro de calificaciones, vamos a tener que configurar el tipo de contenido Quiz como un tipo de contenido para usar como tarea en Gradebook. Así que vamos dentro de Gradebook a Gradebook API, y aquí dentro de los tipos de tareas, como vemos, tenemos que marcar que se considere como tal. Aquí nos aparece como test porque recuerda que le cambiamos el nombre predeterminado, venía Quiz, pero lo cambiamos. Simplemente tenemos que marcar esta porque las otras, recuerda que van a ser preguntas dentro de un test. Creamos un test y después en él ponemos todas las preguntas que queramos. Así que con marcar aquí como tipo de tarea test es suficiente. Recuerda siempre cuando lleves a cabo algún cambio de este tipo, guardar. Con esto ya conseguimos que todos los tests que sean realizados por un alumno, su puntuación sea añadida en el libro de calificaciones. Ahora, para que también se puedan añadir a los distintos grupos, a las clases que tengamos creadas, vamos a administración de contenido, tipos de contenido, y dentro de los tipos de contenido, de nuevo buscamos el tipo test, que por defecto aparece como Quiz. Lo editamos y aquí, lo más importante, dentro de grupos marcamos que pueda postearse en grupos. Standard Groups Post, típicamente solo el autor puede editarlo. Vamos también desactivar, ya está, las opciones de comentarios, y en opciones del formulario de envío lo podemos dejar como está, y opciones de flujo de trabajo vamos a quitar que no se promociona la página principal. Queremos que solo aparezca en aquellos grupos a los que queremos pasarles un test en concreto. Así que por lo tanto, con esos cambios guardamos y ya tenemos el módulo Quiz, el módulo test, vinculado a los grupos y vinculado al libro de calificaciones como queríamos. Ahora sí, ya podemos crear nuestro primer test. Para ello vamos a crear contenido, y aquí de momento sigue apareciendo como Quiz. Esto recuerda que simplemente yendo a menús pues habría que cambiarle el nombre sin más. Pulsamos sobre Quiz y ahora aquí, para empezar, tenemos que darle un título. Vamos a llamarle, por ejemplo, la revolución industrial. Y ahora aquí, como vemos, ya como lo pusimos como una tarea de asignación para el libro de calificaciones, tenemos que elegir alguno de los Gradebooks. Vamos a ponerlo, por ejemplo, para tercero de la ESO. En opciones del menú lo dejamos como está de momento, y ahora aquí tenemos que indicar el número posible de puntos que puede tener. Vamos a poner 10. Aquí ya aparece la fecha de publicación con la semana como pusimos. Por cierto, esto recuerda que todo lo añade, aunque estemos creando el test, nos lo añadió Gradebook. En el tipo de respuesta podemos marcar Story por si en algún caso tuviera que ampliar información, pero donde va a tener que contestar es en el propio test, desde luego, así que podría también dejarse sin marcar. El máximo número de respuestas que se permiten, vamos a poner una. Recuerda que dejando 0 serían ilimitadas, ya que puedes determinar las que quieras. Y esto ya lo vimos porque es del Gradebook, como decía. Si permitimos que se conteste después de la fecha última de entrega, lo dejamos sin marcar, perdón. Aquí podemos incluir una descripción. Vamos a poner simplemente test sobre la revolución industrial, por ejemplo. Y ahora aquí sí que ya empiezan las, en concreto, relacionadas con el test. En las opciones, si permitimos que se salten preguntas o no, si permitir hacia atrás, como decíamos ahora aquí, para cada test que queremos podemos cambiarlo. Si queremos que sea aleatorio o no, y como ponemos el feedback
para cada una de las preguntas, si va al final, si no va, y si se muestra la respuesta o no. Aquí podemos asignar acciones. La asignación de acciones en Drupal es otro de los instrumentos realmente poderosos porque permite añadir una gran flexibilidad. Aquí permite que, dependiendo del resultado, se puedan llevar a cabo distintas acciones que se pueden ampliar. Puede hacerse que se cambie el lugar donde aparece, que se despublique una noticia, que se cambie el rol que tiene el usuario. En fin, se pueden llevar a cabo acciones dependiendo del resultado. De momento vamos a dejarlo. Aquí el número de intentos que se van a permitir. Si se muestra o no, es lo mismo que dijimos antes, pero que ahora, como vemos, se puede determinar para cada test. Estas también son exactamente las mismas. En la siguiente podemos añadir los comentarios para los distintos resultados. Como vemos aquí, aparecen hasta 5 opciones. En ella podemos indicar el nombre del resultado, el rango de inicio de porcentaje y el rango final de porcentaje para este resultado, de 0 a 100. Y se puede marcar hasta 5 distintos y se mostrará dependiendo del resultado que se tenga al cubrir el test. Audiencia, habíamos marcado que era para tercero de ESO. Esto recuerda que ahora hace referencia al grupo, pero nosotros estamos utilizando conjuntamente grupo, libro de calificaciones y ahora también los test. Esto también ya son genéricos de todos, y aquí, como vemos, nos permite marcar. Son muchísimas opciones las que tenemos que estar señalando y puede que muchas siempre queramos que sean las mismas, y aquí de este modo recordará para la próxima vez las que marcamos para que vuelvan a aparecer así. Una vez que tenemos ya creado el test, de momento, como vemos, no hemos creado aún ninguna cuestión o pregunta. Lo que hacemos es crear el test genérico, lo guardamos. Una vez guardado, pasamos a la pantalla en la cual podemos ir añadiendo las preguntas que queramos dentro de nuestro test. Aquí tenemos los distintos tipos de preguntas que incluye y tenemos que elegir. Vamos a empezar, por ejemplo, con una sencilla, una pregunta de verdadero o falso, y aquí, como vemos, tenemos para empezar que incluir la pregunta. Dentro de la pregunta tenemos todas las opciones que nos ofrece el editor que estamos utilizando en Drupal. Por lo tanto, podríamos incluir en la pregunta imágenes, vídeos, flash, cualquier otro tipo de contenido. Vamos a poner la pregunta también de nuevo sencilla para empezar, aunque en este caso es verdadero y falso más que pregunta, pero bueno, es lo que vamos a indicar aquí. Pues, por ejemplo, la revolución industrial se inició en Gran Bretaña. Podemos marcar el formato de entrada como en cualquier otro caso. Podemos darle un título para diferenciar de cualquier otra pregunta. Vamos a poner, por ejemplo, inicio. Y ahora aquí tenemos que indicar si la respuesta correcta es verdadero o falso. En este caso, verdadero, true. En Add Test, aquí ya estamos incluyéndolo dentro de un test, y como vemos ya aparece marcado, pero podría ser también que pulsar crear contenido y allí pusiéramos este tipo de contenido y después añadirlo dentro de un test que tuviéramos creado. Aquí podemos desmarcar y aquí crear un nuevo test también en el que se añadiría. Aquí en el Feedback Settings puedes configurar un texto que aparezca después de que se conteste. Puede ser una forma de indicar al que está elaborando el test, pues alguna información complementaria sobre la pregunta puede ser útil. Ponemos ese texto, por ejemplo, y el otro es lo genérico siempre de creación de contenidos. Pulsamos en guardar. Y aquí ya tenemos añadida la primera pregunta dentro de nuestro test, y aquí, como vemos, podemos indicar la puntuación máxima que puede tener esta pregunta. Aparece 1, vamos a dejar 1, pero se puede cambiar. Seguimos, vamos, por ejemplo, a pulsar sobre Matching, concordar. Para empezar tenemos que indicar las instrucciones. Por ejemplo, relaciona los siguientes inventos con sus inventores. Y ahora un matching que seguro que ya lo has visto muchas veces. Aquí vamos a poner inventos o invenciones, y ahora aquí hay que poner los que hay que relacionar, los pares que aparecen, así que vamos a ir poniéndolos. Vamos poniendo
tenemos dos que concuerden y el resto exactamente igual que en el otro, si se añade este test o cual y las opciones. Sé que con esto tal como está lo guardamos y ya tenemos la segunda pregunta de nuestro test. Como vemos en puntuación le da, como son 5, hasta 5 puntos. Vamos a poner que por ejemplo sean 2, lo que queramos. Podemos seguir añadiendo todas las preguntas que queramos, bien del mismo tipo, de otros, de las más que suelen usar más, la de preguntas de elección múltiple, por ejemplo esta muy original de preguntas de escala, en la cual se le puede poner un texto o cualquier otra cosa y el usuario, el alumno, tiene que contestar con distintos tipos de escala, que aquí tenemos que determinar cuál de ellos usa. Estos son los que vienen por defecto. Vemos aquí, por ejemplo, si lo manejamos, cuál serían en el de siempre nunca. Por ejemplo, en algo, si cree que se cumple en todas las ocasiones, que no se cumple nunca. Y como vemos aquí podemos indicar otras alternativas: siempre, muy a menudo, algunas veces, muy raramente, raramente, muy raramente, nunca. Pues por ejemplo para un hecho, si cree que es común o lo es, y aquí podemos añadir los tipos de este tipo de contestaciones que queramos. Puede ser muy útil, es un tipo de test realmente útil. Aquí como vemos otro que sería totalmente de acuerdo o desacuerdo. Podemos ver también el preset. Totalmente de acuerdo, no estoy seguro, no estoy de desacuerdo, totalmente desacuerdo, se podrían poner más. Con las preguntas que sean, una vez que tengamos creado nuestro test, siempre lo tendremos accesible para cambiar, modificar, ampliar lo que queramos dentro de del menú de los test. Pero lo indicamos que era para tercero de ESO, así que si vamos a la clase de tercero de ESO, vemos como aquí aparece publicado test que acabamos de crear, con las dos preguntas que creamos, los intentos que se permiten ilimitado, disponible siempre, hay que aceptar más del 75% para pasar, y se permite navegar hacia atrás, que fue lo que indicamos. Si vamos a cualquiera de las otras clases, primero de eso, segundo de eso, no aparece nada. Bueno, en esta aparece la otra que habíamos creado antes, pero que es distinto. Por lo tanto, esta distribución de las actividades según clases como queremos. Paso importante siempre que configuramos nuevos módulos, dar permisos. En este caso tenemos que darle permisos. Como estamos como administradores, pues si profesores, no será necesario que darle permiso al profesor para que cree test y los administre, y al alumno para que pueda cubrirlos. Así que aquí tenemos los permisos para el módulo quiz y vamos a hacer que el alumno pueda acceder a el módulo para cubrirlos, y vamos a marcar también que pueda ver sus propios resultados. Y para el profesor, dependiendo de si va a haber uno o más profesores, podemos marcarlos todos o marcar que solo pueda controlar sus propios test, los test que haya creado. Pero lo importante para poder verlo, sobre todo los alumnos, porque como estamos como administradores y profesores, en ese terreno no hay problema. Una vez guardados los permisos, voy a terminar sesión como administrador y voy a entrar con los datos de un alumno de tercero de ESO. Por ejemplo, iniciamos sesión, aparece su clase con la interface lo más limpia y clara posible, pulsa sobre su clase y se encuentra con el test que tiene que cubrir. Pulsa sobre iniciar test y aquí, como vemos, aparece pregunta 1 de 2, la revolución industrial se inicia en Gran Bretaña, verdadero o falso, siguiente. Y ahora aquí, como vemos, tiene que relacionar cada uno de los que aquí aparecen con los que tiene en la lista. Se cubren, se pulsa finalizar, deja siempre la opción de saltar porque así lo indicamos, y como aquí pone, si se marca, en caso de que esté mal, se pierden puntos, se puede dejar en blanco para no perderlos. Pulsamos en finalizar y aquí ahora aparece el feedback con toda la información, tanto la que crea el propio sistema como la que podíamos haber puesto nosotros, si las respuestas son correctas o no y demás. El alumno ha realizado su primer test.
Como este es un test con puntuación automatizada, no hay ninguna pregunta que tenga que puntuar el propio profesor, y automáticamente se le pasa la puntuación. Si este alumno va ahora a su cuenta y mira en el sumario de las calificaciones, aquí tiene, aquí lo vemos, TIGUS 10, 10, un 100% en la actividad de la revolución industrial, que es la que ha hecho. Sigue por tanto ampliándose las funcionalidades de nuestro cuaderno digital. Quedan aún por hacer muchas cosas, por ejemplo crear menús personalizados para profesores, alumnos, para que se pueda mover de modo rápido a lo largo de todo el cuaderno, y sobre todo queda el configurar los perfiles de usuarios que permitan que cada usuario, en este caso cada alumno, cuente con una ficha muy completa en la que puede tenerse información sobre datos personales, académicos, notas, cualquier tipo de información, y también determinar quién puede y quién no puede ver o editar esa información. Pero de momento, en este video tutorial, que ya se ha hecho bastante largo, vamos a terminar, como dijimos al principio, viendo cómo utilizar el módulo Backup y Migrate para crear un perfil con el que pueda instalarse la versión con lo que llevamos hasta ahora creado de Scholar 2.0. Así que ya de nuevo, como administradores, vamos a Administración Módulos y pulsamos sobre Backup and Migrate. Lo activamos. Una vez instalado, si vamos a Administración de contenido, aquí tendremos ahora la opción de Backup and Migrate. Es un módulo muy completo que nos permite una personalización total, pero ahora vamos a usarlo, como decía, justo para lo que queremos, y usando la base de datos, que nos lo guarda en Downdoors, y con la configuración por defecto que podríamos también marcar como quisieras. Pulsamos en Backup ahora, y con esto lo que tenemos es una copia de nuestra base de datos, extensión MySQL, como aquí vemos. Esto es todo lo que necesitamos. Ese archivo MySQL vamos a colocarlo, por ejemplo, dentro del directorio Backup Migrate Profile, que recuerda que es desde donde vamos a llevar a cabo la instalación. Digo por ejemplo porque no tiene que estar obligatoriamente dentro de este directorio. Lo que pasa es que cuando elijamos esta opción en el momento de instalar, nos va a pedir dónde busca los datos de la base de datos, y tenemos que indicarle que es esta. Si está aquí, y si no, pues en el directorio en el que esté. Veámoslo en un caso concreto. Aquí tengo este Scholar 2.0. Pues ya hay por aquí más versiones también. Voy a copiarlo y voy a pegarlo, y voy a cambiarle el nombre, por ejemplo, a Scholar 2.0 Alpha 1. Y ahora, desde luego, muy importante, lo que hay que hacer en esta nueva versión es eliminar el archivo settings, que aquí aparece, que tiene los datos a la otra base de datos. Pues así, justo como está ahora, es como irá el archivo que vas a poder descargar. Con ese archivo llevas a cabo la instalación como con cualquier otra distribución de Drupal. Creas una base de datos, creas el archivo settings PHP, como siempre también, y apuntamos con el navegador al lugar donde tengamos esa instalación. Como vemos ahora, al instalar nos aparece la instalación de Drupal o de Backup and Migrate. Es el que tenemos que marcar, que queremos que se instale ese perfil. Nos pide el nombre de la base de datos, la que acabamos de crear ahora, 2.0 Alpha 1, los datos de usuario y contraseña, y pulsamos en salvar y continuar. En fin, es Scholar 2.0. El que tiene dedos se equivoca, había que decir en este caso. El nombre de la base de datos es Scholar 2.0, no Drupal 2.0.
Una vez indicado bien el nombre de la base de datos, lleva a cabo la configuración como siempre, y ahora aquí, como vemos, nos indica que tenemos que seleccionar el archivo para donde está el backup. Así que pulsamos sobre seleccionar archivo y lo buscamos. Recuerda que yo lo puse en la misma carpeta donde está el profile. Aquí lo tenemos, lo seleccionamos, pulsamos en abrir, ya lo tiene seleccionado, y pulsamos en salvar y continuar. Y aquí ya aparece después de haberlo instalado. Ya indica aquí que siempre que se lleva a cabo una restauración de este tipo, que se intente tener alguna forma de haber guardado los datos. En este caso, como es una instalación nueva, no hay problema. Iniciamos sesión, y cuando entramos aquí nos encontramos con los datos y tenemos exactamente instalado todo tal como lo tenemos de momento, con los grupos que creamos, la información que está incluida en el libro de calificaciones, absolutamente todo, como estamos viendo el test que acabamos de crear. Así que, por lo tanto, un modo de poder crear rápidamente un sitio ya con contenido. Estará para descargar junto con el video. Bueno, en este caso se pondrá el enlace para descargar y el video tutorial estará en Blip. Nada más, quedamos aquí. Espero pronto poder seguir con el tema de los perfiles, que es creo que muy interesante. Nos vemos.